Ya estamos de vuelta, seguimos analizando la actualidad, una actualidad del día que ha estado evidentemente marcada en el Parlamento de Galicia. Allí ha tenido lugar el debate sobre el estado de la autonomía. Es el último debate de esta legislatura y el jefe del Ejecutivo gallego ha hecho importantes anuncios. Son estos. Hoy ha comenzado el debate sobre el estado de la autonomía, el tercero de la era Feijóo y el último de esta legislatura. Una cita de vital importancia, la última gran comparecencia del presidente de la Xunta antes de las próximas elecciones autonómicas. Y Feijóo la ha aprovechado para hacer balance de sus políticas que, según él, le permiten a Galicia llegar a la recesión de 2012 mejor preparada que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Galicia non terá que facer novos axustes no ano 2012. Porque será a comunidade de toda España no que menor impacto terá sobre as súas contas a corrección de 26.500 millóns de euros que o Goberno ha de facer nos presupostos de Estado polo déficit oculto herdado do Goberno anterior. Pero el presidente no solo miró al pasado, también hizo muchos anuncios de cara al año que todavía le queda a la legislatura, y hubo dos que destacaron claramente por encima del resto. El primero, la creación de una ley que regule las listas de espera hospitalarias, fijando tiempos máximos de espera en función del tipo de dolencia. A xestión responsable e eficiente dos recursos públicos permítenos que neste ano 2012 Galicia aprobe unha lei de espera máxima na sanidade pública. Unha lei que garanta aos pacientes de que sexan atendidos nun prazo máximo en función da gravidade, é dicir, unha lei que cree para todos e por primeira vez un seguro de espera na sanidade pública galega. El segundo gran anuncio del discurso de Feijóo afecta a la fusión de municipios, que ha dejado de ser un proyecto de la Xunta para convertirse en una realidad tangible. De hecho, mañana mismo se producirá la primera fusión de municipios de los últimos 44 años. Galicia volve a anticiparse tamén no que será o futuro máis pronto que tarde das corporacións locais en España. A fusión voluntaria entre concellos en Galicia xa non será unha simple proposta teórica. Mañá mesmo presentarei cos representantes de 2 municipios galegos a primeira destas alianzas. Feijóo también dejó claro que piensa seguir reclamando un nuevo sistema de financiación autonómica y soluciones concretas para el sector naval. Pero para la oposición los anuncios del presidente no fueron suficientes. El bloque lamentó la falta de referencias a la lengua gallega y de propuestas concretas en materias fundamentales. Ningún anuncio de ningunha medida concreta para loitar contra o paro e a crise. Non fixo ningún anuncio concreto nin para o naval, nin para manter o sector eólico, nin a hora de apoiar a nosa base productiva. El PSDG también habló de un discurso irreal y reclamó una forma diferente de hacer frente a la crisis. Imprescindible nun contexto de crise como este, nun contexto de debilidade e de intento privatizador dos servicios públicos, buscar fondos que permitan manter a situación social daquelas persoas que teñen máis dificultades e que están máis afectadas pola crise. El PPDG, por el contrario, se mostró satisfecho con el discurso del presidente, que calificó de realista y en absoluto complaciente. Bien, ahí estaba un poco el resumen de lo que ha dado de sí el discurso del presidente del Ejecutivo gallego esta mañana. No más ajustes, fusión de municipios, una ley de sanidad, del seguro de espera. Caetano, ¿cuál es tu impresión sobre el discurso del presidente del Ejecutivo? Bueno, a mí me parece un discurso ben preparado, parece un discurso hábil, parlamentariamente hábil. De feito, nos acabamos de falar co alcalde de Santiago, está todo o mundo falando das famosas fusións de concellos, que, como o propio alcalde de Santiago nos dixo, é un tema que vai para longo. O presidente Feijóo tivo a habilidade de situalo como a gran bomba do debate. Eu creo que con isto matou o resto do debate. A oposición supoño que non consigue fixar o balance de legislatura como ela lle gustaría fixar, non? Entrar a saco no que a oposición considera erros de Feijóo. Sin embargo, a min interésame moito máis a imaxe de dirixente, de gobernante reformista que hoxe deu o presidente da Xunta.
pareceme intelixente que o fixese así, e pareceme tamén moi oportuno os anuncios que me parecen de máis calado nestes momentos, partindo de que a fusión de concellos, a min personalmente pareceme que é prioritario facer un novo mapa territorial de Galicia, o país demanda-o, é preciso para funcionar con moita maior eficiencia, pero no debate de hoxe interésame moito máis os anuncios que fixo o señor Feijóo de recorte de salarios de altos cargos da administración pública, a desaparición de algunos entes, a desaparición de 2 vicevaledores. Eu sinto moito pola institución do Valedor do Pobo, pero a historia recente dinos que sobran os 2 vicevaledores, a desaparición ou a subsumisión do Consello Económico e Social del Consello de Relaciones Laborales, neste caso no Consello de Relaciones Laborais, incluso a desaparición do Tribunal de Competencia, porque me parece que son organismos, institucións que non funcionaron, que non creadas con moito interese, creadas con moita boa vontade, pero que a súa desaparición nin lle afecta a calidade da nosa democracia, do noso sistema democrático, nin lle afecta a eficiencia do funcionamento da administración autonómica. Por lo tanto, creo que son medidas interesantes que, ademais, van chegar moi ben á opinión pública e van reforzar as expectativas electorais do señor Feijóo. Nese senso, creo que fixe un debate bastante redondo para él. María, tu opinión. Yo creo que evidentemente ha seguido un discurso con una ortodoxia puramente economicista, pero bueno, es lo que los tiempos requieren en estos momentos, ¿no? Concretar medidas más, digamos, que profundizar en algunos aspectos, digamos, ideológicos, de cultura, lingüística, etcétera, etcétera. En cualquier caso, después de todo lo que ha apuntado Caetano, evidentemente, solo me cabe decir que lo que sí, a grosso modo, se nota que hay una reversión de la tendencia que se ha venido haciendo hasta ahora de la multiplicidad en las administraciones, ¿no? En todos los ámbitos, desde el ámbito, evidentemente, del mapa territorial, de los ayuntamientos, cuestión que, evidentemente, en esta mesa se debatió y que era objeto de duda de su puesta en marcha. Evidentemente, son 2 pequeños municipios de una escasa, digamos, entidad poblacional. Pero es un gesto importante. Pero abre, evidentemente, ya, digamos, el abanico a que esa posibilidad se dé, aunque no haya un desarrollo normativo, como decía recientemente el alcalde, pero ya sí se establece que la voluntad es suficiente para iniciar el camino, ¿no? Y evidentemente, después de la desaparición que él había anunciado, había incluso cuantificado desaparición de muchísimos chiringuitos. Esto lo que se ha sido es una absorción por parte de otras instituciones, pero ya, en fin, delimita un poco también ese arco infinitos de diferentes administraciones, y creo que en definitiva cuenta la política de contención de gastos, que también ha generado el anuncio de decir que este año sí no va a haber recortes en Galicia, precisamente por esa política de contención de gastos, que sin embargo sí se va a seguir manteniendo. Creo que levamos 3 anos de moitos recortes os cidadáns en riba do lombo, tamén iso hai que decirlo neste momento. Pero a lo mejor tamén é necesario decir que aún falta mucho por recortar. Bueno, sí que ha hablado de recorte en el gasto farmacéutico todavía, todavía hay ahí margen para ahorro, ¿no? María, tu opinión, ¿cómo le has visto hoy? Bueno, yo coincido con él, o sea, aparte de un dirigente reformista, a mí lo que me ha transmitido el presidente es una imagen de confianza y de mucha seguridad en sí mismo y en lo que estaba diciendo, ¿no? Me hacen un poco de gracia los discursos de la oposición, porque me sonó a eso del yo vengo aquí a vender mi libro, es decir, eran unas frases, ¿no? Unos párrafos que dijese lo que dijese Feijóo, ellos iban a soltar eso, ¿no? Los unos con la lengua y la cultura, los otros con la privatización de servicios públicos, cuando realmente se olvidan o parecen olvidarse que los únicos que han privatizado hasta la fecha son ellos. Me refiero concretamente al Partido Socialista. Bien, es cierto que lo que hemos oído es la opinión de la mitad aproximadamente del bloque nacionalista y la mitad aproximadamente del Partido Socialista. No sé yo qué opinarán la otra parte. En cualquier caso, ¿qué es lo que me ha transmitido a mí o cuál es mi resumen del discurso del presidente? Yo no estoy de acuerdo en absoluto con que sea una óptica economicista, porque yo lo que he percibido es que lo que ha transmitido, lo que a mí me ha transmitido es que Galicia, a pesar del contexto, a pesar de la crisis, a pesar del momento en el que estamos, ha conseguido blindar los servicios sociales básicos y ha dado múltiples ejemplos de medidas
por ejemplo, lo de la ley de espera, vamos, de las listas de espera, ¿no? Es decir, yo creo que todos tenemos una confusión de lo que son servicios sociales básicos y, por ejemplo, resumir o hacer más cortas esa lista de espera o esos tiempos de espera, eso sí es un servicio básico. Claro. Entonces, a mí el presidente me ha transmitido eso, me ha dado un montón de ejemplos de cómo han blindado los servicios públicos a pesar del momento en el que estamos. Y, por otra parte, también es cierto que el premio o uno de los premios que vamos a tener por habernos apretado el cinturón en los últimos 3 años, él ha sido pionero. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando sacan la hoja de ruta de Rajoy, porque aquí la hoja de ruta parece que la ha marcado, o sea, todos están un poco mimetizando lo que se ha hecho en Galicia. Claro, en Galicia llevamos 3 años de ventaja y ellos tienen que tomar otro tipo de medidas y de forma mucho más abrupta porque llevan esos 3 años de retardo y eso es lo que me ha transmitido a mí. Fíjate. Ana, brevemente, para que podamos hacer una valoración del otro tema del día, por favor. Yo creo que ha transmitido una imagen de responsabilidad. Estamos en un momento difícil y todos tenemos que hacer sacrificios, pero en este momento lo que ha adelantado es que no va a haber nuevos recortes, no pasa como en otras comunidades autónomas. Hemos visto que ayer en Cataluña se ha anunciado una nueva rebaja de los salarios de los funcionarios de un 2%, que se suma a un 3% que hubo antes. En cambio, las medidas que anuncia él van a afectar pues, a salarios de directivos, a eliminación de una serie de órganos, y no comparto tampoco lo que dice María de un discurso solo economicista, porque ha incidido mucho en el tema social y, por ejemplo, ha destacado que 3 de cada 4 euros del presupuesto autonómico se destinan a gasto social. Yo creo que sí ha incidido bastante en ese tema. Y me ha gustado también una frase cuando Feijóo ha llamado a hacer del Parlamento un paradigma de la unidad política, y me uno a lo que dice María, a hacer un discurso de la unidad política en un Parlamento donde los dos grupos de la oposición están divididos, donde en el PSOE la mitad de los diputados no se hablan con la otra mitad y en un bloque donde cada uno también va por su lado, pues que este reto que se plantea el presidente del paradigma de la unidad política, pues creo que lo tiene un poco difícil. Más difícil que el bueno, el debate continúa mañana, o sea que nosotros seguiremos evidentemente pendientes los días que vienen en lo que dé de sí este debate, último debate de la legislatura. La noticia también, otra noticia también de ayer, de antes de ayer, pero que marca la actualidad de la jornada, es la imputación al alcalde de Lugo, López Orozco, recién nombrado, por cierto, presidente del Partido Socialista de Galicia hace tan solo este fin de semana pasado, ¿no? Ha sido llamado a declarar en el caso Campión. El alcalde se ha declarado muy sorprendido, ¿no?, de que la jueza Estela San José le haya llamado. De hecho, él mismo ha declarado que deberían ser llamados a declarar todos los nombres que figuran en el sumario, que son cientos y cientos de nombres. Bueno, Caetano, ¿cuáles son tus impresiones sobre esta? Y luego hay una ramificación catalana otra vez más con el hijo de Pujol, que también estaría implicado en una red. ¿Cuáles son? Esto es como un pulpo de miles de tentáculos, ¿no? A min o caso Campión é unha especie de espello que retrata o peor da nosa sociedade, e a min indigname moito. Este caso ademais é paradigmático no senso de que está salpicado prácticamente todo o arco político galego, e fora do arco político galego acabas de falar de Cataluña. Eu coido que este caso é un dos que nos exemplifica o porqué a sociedade considera os políticos un dos graves problemas do país. Temos que acabar con esta vaga de corrupción que nos está chegando ás institucións máis importantes. Hai que pensar, insisto, en que o caso Campión salpica un exministro, salpica o Instituto da Xunta encargado de repartir os fondos públicos entre empresas, o rector de la universidade, a directora generales, o propio presidente da Xunta aparece citado aí por este señor. É unha cousa moi terrible, xa digo, e non sei moi ben, o que non sei moi ben é como vimos sair del. Non sei moi ben como a sociedade vai percibir o final do sumario do caso Campión. Eu creo que moitos dos implicados teñan ou non teñan a culpabilidade que lles aplica o señor Dorribo,
están queimados políticamente. E iso veremos como se sustancia nos próximos meses, ¿no? María. Evidentemente la trascendencia política la tiene desde el momento en que en el último congreso del PSOE ya se ha quedado constatado de que la influencia del exministro exactamente no ha tenido, en fin, la relevancia que era de suponer en otros momentos, ¿no? En cualquier caso, y al margen de que esta es una cuestión que hasta que se proceda judicialmente, yo creo que siempre lo he defendido, que no hay que hacer, en fin, juicios sumarísimos, lo que sí es sorprendente es que, aún dado la trascendencia que tiene en estos momentos, el Comité Federal del Partido Socialista no quiere tomar medidas en el sentido de abrir expedientes disciplinarios, cuando sí está ya previsto hacerlo en el momento en que haya algún menoscabo de algún tipo de la imagen de los diferentes representantes del partido, ¿no? Cierto es que yo creo que el sumario va a dar mucho de sí, que es desgraciado y, en fin, desafortunado que haya tantas personas e instituciones implicadas, pero en cualquier caso vuelvo también a reiterar lo que decía Caetano, y que además hoy hizo mención el propio presidente en su discurso del debate, refiriéndose a que evidentemente esto, todo lo que llevase una desafección de la ciudadanía hacia los políticos, que sería necesario corregir con la mayor urgencia, por supuesto. María. Sí, brevemente, por favor, porque nos quedan 2 minutos. Muy brevemente, porque son 3 líneas lo que voy a decir. En primer lugar, que creo que es importante, tú acabas de comentar que salpica un exministro. Creo que es muy importante incidir que en el momento en el que salpicó este señor era ministro, y todo de lo que se le acusa fue en el ejercicio de su tarea como ministro, porque no es lo mismo llamar a declarar a Miguel Boyer que llamar a declarar a Luis de Guindos, por ejemplo. Entonces eso creo que es importante porque los tiempos cuentan. También creo que el sumario va a dar mucho de sí, pero lamentablemente estoy casi convencida. A presunción de inocencia, sí, por supuesto. Que xa sabes que non facemos nunca. No, si yo la aplico, lo que pasa es que salpicar le ha salpicado. Ni hacer juicios sumarios. Que valga. El sumario sí creo que va a dar mucho de sí, pero lamentablemente también creo que nos va a dar mucho morbo, mucho juego, y nos va a entretener muchos desayunos leyendo las conversaciones y demás, pero veremos cuántas de esas cosas después efectivamente se pueden demostrar. Y finalmente, y ya acabo, al señor Orozco, aún compartiendo con él pues que efectivamente esto estaba haciendo mucho daño y que hay que aclararlo de una vez, creo que habría que recordarle que cuando una jueza o un juez llama a declarar a alguien es porque está imputado, y para que alguien sea imputado tiene que tener algún indicio de que hay algo, entonces no puede llamar a todos los que figuran. De todos xeitos, a Suiza debería haber esperado un pouco máis e deixarlle disfrutar do éxito da fin de semana. Eu creo que aí foi un pouco cruel. Sí, e dobo tempo da seguinte. Ana, brevemente, a mí me sorprende la concepción de la política que tiene el señor Orozco y que parece típica de un país autoritario, de confundir a la ciudad con él mismo. Me atacan a mí, atacan a Lugo, es decir, me atacan a Fidel, atacan a Cuba. Quiero decir que es una visión muy autoritaria. Yo creo que los ciudadanos de Lugo lo que realmente quieren saber es cómo se conceden las licencias en la ciudad de Lugo, y que hay una jueza que, ante una serie de indicios, impute a una persona para que vaya a declarar, pero yo creo que el ataque a los ciudadanos de Lugo sería que, ante algún indicio, no se investigase lo que está ocurriendo en la ciudad. Desde luego, eso es lo que está haciendo la jueza Estela San José. Bueno, Caetano, muchas gracias por tu participación. María, una vez más, gracias. María Bastida, gracias. Ana, gracias. Hasta pronto. Y a todos ustedes, pues yo les espero el jueves. Seguramente seguiremos debatiendo el debate del Estado de Autonomía que termina mañana en el Parlamento de Galicia. Pasen una muy feliz noche. Hasta luego.